Hola chicos, ahora vamos a ver el modelo de la pelota rebotando, solo que lo vamos a ver como un modelo discreto. Empezaremos hablando un poco sobre modelos y sobre sistemas dinámicos. ¿Qué son estos sistemas? La motivación frecuente para hacer modelos matemáticos es la de hacer predicciones. Por ejemplo, ¿a qué hora saldrá el sol mañana? ¿Cuántas personas tendrán gripa el próximo año? ¿Cuánto valdrá una cierta inversión dentro de un año? En estos tres factores, como pueden ver, o en estas tres preguntas, como pueden ver, algo importante es el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos un cierto proceso que cambia con el tiempo. A este tipo de procesos que cambian con el tiempo les llamamos sistemas dinámicos. Frecuentemente podemos dividir a los modelos en dos categorías, los modelos deterministas y los modelos estocásticos. Los modelos deterministas intentan hacer predicciones con un 100% de certeza, ¿sí? Y generalmente se usan cuando hay muy pocos factores relevantes y cuando son pocas las variables y cuando los principios subyacentes se conocen muy bien. Un ejemplo de estos modelos deterministas es el modelo de Galileo. Como ya lo resolvimos, la ecuación x de t es igual a 4.9t cuadrada. Esta solución, con esta es posible calcular con mucha precisión, sin considerar la resistencia al aire, por supuesto, la posición de un objeto al caer para cualquier tiempo t mayor o igual que cero hasta que toque el piso, ¿sí? Entonces, con esta solución lo podemos calcular para cualquier tiempo, sin lugar a dudas, siempre y cuando se cumplan los supuestos. Y los modelos que vimos de gravitación, como el modelo de Stokes o de velocidad al cuadrado, inversos cuadráticos, tienen esta misma propiedad. Podemos calcular en cualquier tiempo y con precisión la posición del objeto. En la otra dirección están los modelos estocásticos. Y su objetivo, más que calcular algo con el 100% de certeza, es presentar un rango de posibilidades de lo que puede pasar y cada una con su probabilidad de que eso suceda. En contraste con los modelos deterministas, estos nos permiten hacer predicciones cuando no todos los factores son conocidos o fáciles de calcular. Un ejemplo de esto sería tirar una moneda. Queremos predecir cuál será el resultado al tirar una moneda, ¿no? Si es águila o es sol. Y aun cuando la moneda está sujeta a las leyes de la física y en principio podría calcularse toda su trayectoria como va dando vueltas hasta que cae, hay demasiados factores que calcular y sería muy poco práctico hacer esto, ¿sí? O sea, habría que conocer la velocidad inicial, el ángulo en el que se le pega la moneda, la altura inicial, la altura final, la fuerza con la que se le pega, cuál es el eje de rotación de la moneda, la dirección en la que va, la velocidad angular, y aún si en el supuesto que pudiéramos conocer todos esos factores, sería difícil plantear la ecuación diferencial que modela eso y resolverla para entonces poder determinar cuál sería el resultado. Cuando esto sucede, en vez de considerar todos esos factores, los mezclamos en cuáles son los posibles efectos que puede tener como resultado, ¿sí? En este caso serían Sol y Águila, y damos una cierta probabilidad de que salga Sol y de que salga Águila. A esto se conoce como una función de distribución. Los modelos deterministas usualmente se usan para representar cosas en física y en ingeniería, ¿sí? Y esto es porque pues hay mucho estudio detrás y comprendemos muy bien una buena parte de las leyes que rigen estas áreas, ¿sí? Entonces frecuentemente podemos expresar nuestros factores relevantes con pocas variables y pocas ecuaciones, ¿sí? Sin embargo, los modelos estocásticos usualmente se ocupan para representar a las ciencias sociales y a las biológicas. Por ejemplo, la economía,
la sociología, la psicología, se auxilian mucho más de los modelos estocásticos por la cantidad de variables que tienen sus modelos y por lo difícil que a veces es que se puedan calcular esas variables. Y bueno, regresaremos a esta parte de los modelos deterministas y estocásticos un poco más adelante. Otra manera de agrupar o de categorizar a los modelos es como modelos continuos o modelos discretos dependiendo de cómo sean sus variables. En general, la decisión de si usar un modelo o continuo o discreto depende mucho de cuál es el problema que estamos atacando. Generalmente cuando modelamos un proceso que evoluciona en el tiempo, pues lo que uno supone es que debe de describir todo el proceso en todo el intervalo que nos interesa, ¿sí? En todo ese intervalo de números reales, ¿sí? Por ejemplo, en el modelo de Galileo, pues teníamos esta función x de t igual a 4.9 t cuadrada que nos podía decir en todo momento, en todo el intervalo desde que dejamos caer el objeto hasta que llega al piso, el estado, la posición del objeto. Sin embargo, este tipo de modelación en tiempo continuo generalmente que se lleva con ecuaciones diferenciales no siempre es el mejor enfoque. Muchas veces describir el estado de un proceso para todos los valores en el intervalo es poco deseable o no atiende de manera eficiente la pregunta inicial o hace el modelo demasiado complicado. Y justo es aquí donde entran los modelos discretos. Cuando el modelo se vuelve demasiado complicado, ¿sí? Vale la pena o es una decisión muy sabia usar modelos discretos. La modelación en tiempo discreto, en vez de describir el proceso para todo el intervalo, lo va a hacer nada más para una colección de tiempos separados que frecuentemente están igualmente espaciados en el eje del tiempo y muchas veces son infinitos. Y es común que estos modelos nos lleven mucho más rápido a resolver la pregunta inicial, la que queremos resolver, que las contrapartes continuas. Para ejemplificar esta diferencia entre los modelos continuos y discretos, vamos a ver el modelo de una pelota rebotando, ¿sí? Entonces tenemos una pelota que rebota, ¿ok? Algo así. Y la pregunta inicial es ¿cuál es la altura máxima a la que llega la pelota después de cada rebote? ¿Sí? Que son justamente las flechitas que están en rojo. Sí, bueno, los puntos donde la flechita está en rojo, ¿no? La altura máxima a la que llega la pelota después de cada rebote. Bueno, identifiquemos los factores relevantes. Vamos a considerar que solo le afecta la gravedad, no hay resistencia al aire, y que la pelota pierde 0.25 de su energía con cada rebote. Esto implica que tanto la velocidad en la cual después de que rebota despega del piso, la altura máxima, el tiempo que tarda en volver a tocar el piso, todos estos factores son decrecientes. Entonces, cuando intentamos hacer el modelo continuo, pues sabemos que la aceleración eh, dada por la gravedad es una constante, el 9.8 que habíamos trabajado en el modelo de Galileo, y entonces tenemos que describir toda esta curva, ¿sí? Ahí está la pelotita como una carita feliz y queremos describir toda esa curva. Entonces, para el intervalo que está entre T0 y T1, resolvemos el modelo y eso nos daría, es bastante sencillo, ya lo hicimos prácticamente en el modelo de Galileo, y eso nos daría una ecuación de este tipo. St es un medio menos un medio g de t cuadrada más b0 de t más s0, donde b0 es la velocidad inicial y s0 la altura inicial.
Y una vez que ya resolvimos, ahí ya nada más resolvimos para el intervalo T0, T1. ¿Sí? Entonces tendríamos que volver a resolver para el intervalo T1, T2. ¿Sí? Y de nuevo la solución es muy sencilla, es una ecuación del mismo tipo, pero habría que determinar B1 y S1 y estas dependen de B0, de S0, de T1 y del punto 25 de energía que se pierde. ¿Sí? Entonces, habría que determinar esas variables. Y luego ya tendríamos el intervalo T1, T2. Y luego para el intervalo T2, T3 tendremos que hacer lo mismo. Resolvemos la ecuación, que es bastante sencillo, pero ahora te habría que determinar B1, S1, no, B2, S2, que dependen de B1, S1, T2 y del punto 25 de energía. ¿Sí? Y así, en general, para cada rebote, estaría en el intervalo Tn-1, Tn, tendríamos que determinar Vn y Sn, que dependen de Vn-1, Sn-1, Tn y del punto 25 de energía que se pierde. Entonces, tendríamos que determinar BI, SI y TI para I igual a 1, 2 hasta n para tener una descripción completa del modelo y luego calcular los máximos de cada una de estas ecuaciones cuadráticas para poder encontrar las alturas máximas después de cada rebote. ¿Sí? Entonces, eso es un montón de trabajo. Resolver este modelo, esta pregunta, con este modelo sería una cosa que daría mucha flojera porque hay que calcular un montón de constantes para lograrlo. Entonces, desafortunadamente el modelo continuo requiere muchos cálculos y posiblemente no valdría mucho la pena el dedicarle tiempo a eso para una pelota rebotando. Entonces, veamos la contraparte discreta de este modelo. Justo el intentar determinar la altura en medio de esos máximos, en todo el resto y donde no eran los máximos, es lo que vuelve complejo y tedioso el modelo continuo. Entonces, justo debemos de estar dispuestos a aceptar un modelo menos detallado que no nos diga toda la curva, pero que sí responda a la inicial, la cual era cuál es la altura máxima a la que llega la pelota después de cada rebote. ¿Sí? Hay que tener muy presente la pregunta inicial. Es importante saber que vamos a sacrificar información. ¿Sí? En particular, uno de los detalles que sería interesante es el conjunto de tiempos en los cuales llega al máximo la pelota. ¿Sí? Estos tiempos, como no están igualmente espaciados, porque ya habíamos visto cuando vimos los factores relevantes que iban decreciendo, entonces perderíamos esa información, pero bueno, también se podría hacer un modelo discreto que los encuentre. Entonces, ahora en vez de considerar los tiempos cuando llega al piso la pelota, vamos a considerar el tiempo 1, justamente cuando llega al máximo la pelota después del primer rebote. El tiempo 2 cuando llega al máximo la pelota después del segundo rebote y así sucesivamente. Como la pelota pierde 0.25 de su energía y no estamos considerando la resistencia del aire, entonces la pelota debe retener 0.75 de su energía, que es lo que le queda después de que lo perdió, de un máximo al siguiente. ¿Sí? Entonces, esto implica que la altura máxima S1 va a ser 0.75 de la altura inicial, S0. Y luego la altura máxima después del segundo rebote va a ser 0.75 de la altura después del primer rebote. La altura del tercer rebote va a ser 0.75 de la altura del segundo rebote. Y en general, la altura después del rebote n más 1 va a ser 0.75 la altura del rebote n. Y entonces esta ecuación recursiva,
que es Sn más 1 es igual a 0.75 Sn, es un modelo discreto para la pelota rebotando. Y si conocemos ese cero, que es la altura inicial con la cual estamos dejando caer la pelota, entonces pues, podemos determinar una única sucesión S1, S2, S3 y así sucesivamente de los valores de las alturas. Por ejemplo, si S0 es igual a 4, pues S1 sería 3, S2 sería 2.25, S3 sería 1.6875 y así sucesivamente. A estas sucesiones son las soluciones del modelo y como podemos ver hay infinitas sucesiones dependiendo de cuál sea el valor S0. Y justamente a esta ecuación recursiva, Sn más 1 igual a R por Sn, donde R está entre 0 y 1, modela una pelota rebotando que retiene una fracción R de su energía tras cada rebote, donde S0 es la altura inicial y S1, S2 y S3 y así sucesivamente representan la altura máxima después del enésimo rebote. Entonces justo el modelo discreto nos permite responder la pregunta inicial de la manera más rápida y sencilla que el modelo continuo, pero sacrificando otra información que también es importante, o podría ser importante, pero no para esta pregunta inicial. Es información que es muy importante para otras cosas, pero no para la pregunta inicial. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se resuelven estos modelos discretos y cómo se hace el análisis y la manipulación de este tipo de modelos.